La vida y el triste final de Gonzalo Acro. Buenos Aires, 2007. La noche del 7 de agosto, Gonzalo Acro salía con Gastón Matera de un gimnasio ubicado en Cuyen y Baunes, Villa Urquiza, donde entrenaba habitualmente. Afuera, referentes del grupo Palermo de la barra de River Plate lo esperaban para atacarlo. Eran las 23:12 de una noche invernal cerrada. Gonzalo caminó apenas una cuadra, cuando Ariel El Colo Luna y Rubén Oveja Pintos lo cercaron. Acro se puso en posición de pelea, sin saber que Luna tenía un revólver 6.35 con el cargador listo para disparar. En cuanto intentó defenderse, recibió un ataque mortal. Fueron 3 balazos, uno para bajarlo en la pierna y 2 en la cabeza. Matera también resultó baleado en la espalda, pero su vida no corrió peligro. 2 días agonizó Gonzalo Acro en el hospital Pirovano, hasta que el 9 de agosto falleció. Tenía 29 años. ¿Quién era Gonzalo Acro? Martín Gonzalo Acro había nacido el 28 de octubre de 1977 en Buenos Aires. Era integrante de los Borrachos del Tablón, la barra de River. Era socio, hincha y empleado del club. Acro creció en el barrio de Saavedra, en una familia de clase media acomodada, acostumbrada al fútbol, al club, al ritual de domingo. Según las crónicas de aquellos años, era de los mejores alumnos en un colegio privado de Belgrano y además un habilidoso jugador de fútbol y fanático de la banda de punk rock Los Ramones. ¿Era un gran devoto también por River? Sí, lamentablemente era devoto de River. No, Alberto, por favor, no. Quizás soy el culpable yo de haberlo llevado de chico. No, Alberto, no se culpe por cosas que se le escapan absolutamente de las manos, Alberto. Pero yo le quería aclarar que mi hijo no poseía ninguna fortuna. Mi hijo vivía con nosotros. No tenía casa propia, no tenía nada. Porque salen por ahí que era millonario, que se quedaba con la plata. No, la plata se quedaba en los hermanos de Lenker y Adrián Rousseau, que eran los que tenían cierto apoyo y tuvieron después durante el juicio cierto apoyo del presidente de River. En rigor, el secundario lo cursó en la Escuela Argentina General Belgrano, ubicada en Monroe y Conesa. Allí se hizo amigo de su compañero de curso, Matías Goñi, otro adolescente que también se haría barra. Ese chico vivía frente al puesto de diarios de Luis Pereira, conocido por esos días como El Diariero, líder de los Borrachos del Tablón en los 90. Con él, Goñi y Acro pasaban sus tardes y comenzaron a ganarse su confianza, hasta empezar a ir a la cancha bajo su protección y la de su grupo. Años más tarde, Acro comenzó a escalar posiciones. Por entonces estudiaba periodismo deportivo, pero decidió abandonar la carrera a principios de 2000, cuando, por su lugar de privilegio dentro de los Borrachos del Tablón, recibió una oferta tentadora: trabajar en el club a cambio de un sueldo considerable. Cuando el grupo de los Patovicas, liderado por Adrián Rousseau y Alan Schlenker, sucedió al Diariero al frente de los Borrachos, Acro y Goñi, que se hizo conocido como el Diarierito, pasaron a los primeros escalafones en los lugares de mando. Después del Mundial de Alemania, Adrián y Alan se pelearon, y los amigos del colegio Belgrano también se separaron. Goñi se fue con Alan, y Acro se convirtió en el segundo de Adrián. Por esos años, la barra de River era una de las más temidas de la Argentina. Viajes internacionales, entrada VIP, vínculos políticos y protección en cada estadio. Un poder paralelo que se movía con códigos propios. Durante el Mundial 2006 habían liderado la hinchada argentina. Sin dudas estaban en su apogeo.
Acro no era el más famoso, pero sí uno de los más respetados. Había estado en los viajes a Paraguay, Brasil y Perú. Allí la barra se mostraba como un ejército, disciplinado, ruidoso, invencible, hasta que las internas empezaron a quebrar esa fachada de unidad. La hinchada de River, los borrachos del tablón, estaba formada por muchas bandas. La banda de Hurlingham, los de Flores, los de Caraza, Zona Norte, Kilómetro 30, los del Club, la banda del Oeste, y de todos estos grupos, el más antiguo era la banda de Palermo. El jefe de Palermo es el Oveja Rubén Pintos. A diferencia de otras hinchadas del fútbol argentino, los borrachos tenían un perfil distinto. Sus líderes no provenían de los márgenes, sino de clases medias y medias altas. El caso más emblemático era el de los hermanos Allan y William Schenker, universitarios, dueños de un liderazgo tan carismático como violento. Aquel grupo de River, apodado la banda del yogur, marcó una época, entre el mito y el crimen, entre la pasión y el poder. Pero ese poder se estaba gestando con tensión, internas por el control, por la logística, por el dinero, y Acro se encontró en medio de ese entramado. 7 de agosto de 2007. Esa noche Acro salía del gimnasio, hacía su rutina habitual. Eran las 23:12 según fuentes judiciales. Apenas una cuadra después fue interceptado. La emboscada estaba armada. El lunes 9 de agosto falleció en el hospital Pirovano tras horas de agonía. Este crimen no fue un choque cualquiera, fue el clímax de una pugna interna, la facción de los Schenker contra la de Adrián Rousseau, con Acro alineado a este último. La guerra de facciones se hizo evidente en febrero de 2007, en la previa del primer partido del torneo frente a Lanús, donde se produjo la batalla de los quinchos, con los dos grupos enfrentados con armas de fuego y armas blancas, y una pelea con Rousseau y su lugarteniente Acro contra los hermanos Schenker. Para el Tribunal 15, aquella pelea mano a mano entre William Schenker y Gonzalo Acro, con resultado distinto, según quien la cuente, fue uno de los motivos de lo que vino después. Sentencia discutible a la luz de todo lo que siguió, porque Allan Schenker se quedó con la barra, pero ante la imposibilidad de ingresar por derecho de admisión, pactó con el grupo de Palermo, que quedó de su lado. El tema es así, hay una relación simbiótica entre Allan y William, donde Allan siempre lo protegió y lo trató como un hijo, y hubo varios episodios en la vida de ella donde William era agredido por alguien y Allan le daba su merecido. Y en este caso en particular, que yo creo que es el móvil del hecho, es que un tiempo antes de que mataran a Gonzalo, se enfrentan William Schenker con Gonzalo en una pelea, como se dice vulgarmente en la calle, una pelea mano a mano, donde William, que el perfil psicológico de él, eran los guapos de la hinchada, no podían permitirse perder una pelea, y en esa pelea cobró una paliza terrible. Y eso entendemos nosotros que fue el motor y el generador de que pasara todo esto. Entonces pactan ir a darle una paliza a Gonzalo y el mismo día creo que le iban a quemar la casa a Adrián Rousseau, y según algunos comentarios que llegaron, le dieron la orden a Luna de que lo matara a Gonzalo, y según lo que comentaron por ahí, la orden la habría dado Allan Schenker. Mientras, Rousseau y Acro organizaban la resistencia, y el 6 de mayo de ese 2007, al finalizar el partido entre River e Independiente en el Monumental, atacaron en el playón de salida. Fue una carnicería, con 200 hombres con armas blancas buscando herir y destronar al grupo que por entonces reinaba en el Paravalancha. Entre los heridos quedó muy grave un hombre importante de la banda de Palermo, Carlos Urco Verón, apuñalado según algunos testimonios por el propio Rousseau, algo que jamás se probó, mientras otros señalaron a Acro como el autor del hecho. Lo cierto es que ese suceso tendría vital importancia en todo lo que vendría después. Pueden ver al Urco Verón, escrachado por las cámaras de los bancos, haciendo salideras bancarias.
El Urco es hombre de la banda de Palermo y compadre del Colorado Luna. Ladrón de joyerías, así lo define la policía española. Lo habían bautizado a Ariel el Colo Luna como un integrante de lo que denominaron el Clan de Buenos Aires, así se llamó y se bautizó a una banda que robaba joyerías en España. 5 delincuentes armados entran, roban y se van. Luna fuga con el botín, se sube a esa moto y escapan 4 y un campana que se fue antes a pie. Otra vez la imagen, entran primero 2 integrantes de la banda, el cabecilla está detenido y ahí está Ariel el Colo Luna en plena faena durante un asalto en una joyería de Albacete, España. ¿Es el único robo que le endilgan? No. Cualquiera que retroceda en el tiempo recordará lo que era ir a ver a River en ese 2007, una historia de guerra como nunca antes se había vivido en el Monumental. Y la situación que desembocó en el crimen de Acro terminó de consumarse cuando ambas bandas dirimían quién sería la barra oficial de cara al torneo Apertura 2007. Porque River debutaba el 12 de agosto frente a Newell's en el Monumental. El 20 de julio, en un club de Valvanera, y como excusa del festejo del Día del Amigo, Schlenker y Palermo hicieron su muestra de fuerza. Pero Rousseau y Acro no se quedarían detrás. El 4 de agosto reunieron a 300 barras en un campo de Don Torcuato, juramentándose recuperar la barra y liderar la tribuna ese 12 de agosto próximo. La banda de los Schlenker, alertada, merodeó en 6 autos la zona sin que se produjera un enfrentamiento, pero la escalada ya era infernal, al punto tal que, al otro día, los acólitos de Rousseau le cayeron en la casa a otro barra, Eduardo del Valle, alias Monzón, y lo agredieron delante de su familia, acusándolo de haber sido el delator de la movida. La situación era explosiva y cuando se conoció este hecho, Schlenker y la banda de Palermo decidieron actuar. Se reunieron en una pizzería el lunes 6 de agosto y fueron hasta la casa de Adrián Rousseau en Villa Urquiza. Según admitió Alan Schlenker, la idea era una pelea mano a mano con su ex amigo para dirimir la cuestión. Pero cuando llegaron hasta el lugar, nadie los atendió. Faltaba poco para el regreso del fútbol y todos sabían que Acro sería el líder designado por Rousseau para encarar el regreso. Además, el barra, ex empleado del club, era una figura bien ponderada dentro de la institución donde insólitamente, como a tantos otros barras, lo habían contratado con sueldos altísimos en 2003, como manera de blanquear el dinero que se le daba a los violentos para que fueran fuerza de choque de la dirigencia del club. Así las cosas, tras ese álgido 6 de agosto, la por entonces facción oficial entendió que debía dar un golpe para que todos supieran que seguían mandando ellos y nada iba a cambiar. El plan era secuestrar a Gonzalo Acro. Aun cuando el Tribunal 15 siempre sostuvo que la idea inicial era matarlo, la hipótesis que llevó adelante el fiscal Gustavo Gerlero fue la de un ataque que debía terminar con un secuestro o agresión, no con un crimen. Por eso pidió 17 y 20 años por homicidio simple con dolo eventual. Lo cierto es que la acción se llevó adelante en la noche del 7 de agosto. Los barras fueron en 2 vehículos. Luna estaba en uno de ellos junto a Oveja Pintos. En el otro hacían de campana Cuca Girón y el pelado Piñeiro, monitoreando a la distancia a los hermanos Schlenker, según el fallo al que arribó la justicia tras escuchar el relato de Pluto Lococo y el cruzamiento de llamadas del celular de William. A las 23:12 pusieron en marcha el plan. Según declaró Matera en el juicio, apenas lo vieron, Gonzalo le dijo uy, uy, uy y quiso pelearlos. No tuvo chances. Luna le pegó un tiro en la pierna primero y otro en la cabeza cuando ya estaba tirado en la vereda. Matera apenas escuchó los disparos, corrió y recibió un tiro en la espalda, pero siguió corriendo por su vida y a las 2 cuadras se cruzó con un patrullero y le contó lo que había ocurrido. La policía llegó y también una ambulancia para llevarse a Acro al hospital Pirovano.
Arribó en estado muy crítico. Durante un día y medio intentaron salvarle la vida. No hubo caso. El 9 de agosto de 2007, a las 7:20 am, Gonzalo Acro fallecía. El expediente avanzó con una rapidez anómala para el mundo del fútbol. En 2011, el Tribunal Oral Criminal número 15 dictó las primeras condenas. Los hermanos Schellenker, Ariel El Colo Luna, Rubén Oveja Pintos, Pablo Cucaracha Girón, sentenciados a prisión perpetua. Matías Lococo a 10 años. El único que resultó absuelto fue otro miembro del grupo de Palermo, Matías Kevin Kraft, quien utilizó como coartada una cena el día del suceso. Sin embargo, en 2017, Kraft fue procesado nuevamente como instigador del homicidio de Acro y en 2020, tras el fallo de la Cámara del Crimen, fue liberado definitivamente de la causa. Ahora, conociendo el veredicto, ¿qué le diría a los Schellenker? A los Schellenker, que son tumbas, blancos por fuera, pero tienen la pudrición por dentro. Eso es lo que pienso de ellos. Son capaces de matar a traición y de traicionar a su propia familia. En los años siguientes, la Cámara de Casación y la Corte Suprema de Justicia confirmaron las penas, dejando firme que el homicidio fue un acto planificado, ejecutado por la estructura de la barra. Pero la historia siguió alrededor: prófugos, nuevos procesamientos, voces de testigos, redes que se exploraban. Pasaron más de 300 testigos y que están los dichos de cada testigo, están las declaraciones de los imputados y hay mucho relleno, pero el fallo en sí es un poquito más que esto y se basa en algunos indicios, reconocen ellos no tener pruebas y la mayoría de esos indicios en mi contra son inventados, son falsos. ¿Por qué vos sos el instigador, de acuerdo a lo que dice el tribunal? Bueno, ellos empiezan reconociendo que la instigación, dicen en un primer momento, no se pudo probar, pero que en algún momento se realizó en algún momento entre el día 5 o el día 6 o el día 7. ¿De qué forma? Personalmente y o por teléfono, dicen ellos. Están reconociendo que no hay nada, pero vayamos a la base. El crimen de Gonzalo no responde a un crimen premeditado, planificado por encargo. Este es un ataque de pandilleros. Ha sido reconocido hasta por el propio fiscal que estuvo en la misma sala de audiencias que nosotros. El doctor Gerlero. El doctor Gerlero cambió la carátula a homicidio simple por el tipo de arma, por el tipo de ataque, por la trayectoria de los disparos, por el mecanismo de hablarse por teléfono sin tener ningún reparo, porque 15 minutos después del hecho, Pinto llama a su abogado por asesoramiento legal, que eso no fue ni siquiera mencionado por los jueces en este, ¿Y eso se dijo? fallo. Y eso se dijo. No solo se dijo, sino que como estaban investigando el celular de los abogados de Pintos, presentaron un escrito diciendo: señor juez, no nos investigue más, somos un estudio de abogados y nos llamaron por asesoramiento legal. Ese escrito está incluso presentado. Entonces, partiendo de la base que este es un crimen que no tuvo instigadores, en general, no responde a un crimen premeditado como decía la otra vez, el triple crimen de General Rodríguez, el del estacionamiento Unicenter, etcétera. Las características de ese hecho, y coincidió el fiscal, no nos llevan a deducir que se trataría de un crimen premeditado por encargo. Por lo tanto, no tiene instigadores. Además, Acro llevaba 6 meses sin ir a la cancha, que nos cansamos de decir eso. A nosotros no nos molestaba en lo más mínimo. Hay un episodio muy fuerte que es conocido como la Batalla del Playón, en la que Acro estaba imputado por agarrar a tiros y cuchillazos a la banda de Palermo, que son los que están acusados por la justicia como ser los que atacaron a Acro y a Matera. Este móvil tan fuerte fue descartado por los jueces de una manera absurda, diría yo, porque si me permitís, no sé cuánto tiempo tengo, pero leo la declaración de Adrián Rousseau y habla de una reunión 20 días antes del ataque de Gonzalo, entre el Urco Verón, que es el Esta declaración fue durante la instrucción. Sí, durante la instrucción, fue leída en el debate oral y Rousseau dijo que esto había sido exactamente así. Habla de una reunión que tuvo Rousseau con el Urco Verón, que es el compadre del Colo Luna, que el Urco Verón le dijo que tenía que
sacar un beneficio de lo que le había pasado, que casi lo matan, y si puedo leer textualmente unos renglones, dice, mira, necesito comprarle la casa a mi familia, yo de esto necesito sacar un beneficio, si no me da $50.000, le piden $50.000 a Rousseau, nada menos, te mando en cana. Que el deponente se quedó callado, el deponente Rousseau, con los brazos cruzados, e irónicamente le dijo, ¿qué soy, un banco yo? Que luego de eso Verón, pasándose una mano por el cuello, donde se notaba una herida, porque ahí lo habían acuchillado, le preguntó, ¿quién fue el que me hizo esto? ¿Gonzalo? Sic, esto es textual. Ante lo cual el deponente respondió, no sé. Rousseau le responde, no sé. Seguidamente Verón le dijo, mis compañeros se van a encargar de él. El deponente aclara que Verón hacía referencia a la herida que sufrió en el lecho del playón, y en cuanto a Gonzalo, hablaba concretamente de Gonzalo Acro, que en esos momentos suena el handy de Verón, el Urco, que estaba en privado, y tras atender el mismo Verón le dijo al deponente que del otro lado de la línea estaba el Colorado Luna. Destaca que Verón le dijo a su interlocutor, no, está todo bien, quédate tranquilo. El declarante entendió que Luna andaba por la zona por si acaso le pasaba algo a Verón. Esto está en el expediente judicial. Esto está en el expediente. Cuando se lo leyeron, así como te lo estoy leyendo yo, a Rousseau dijo, eso fue exactamente así. Y esto ocurrió a 20 días del hecho. Le pidieron $50.000, le acusaban a Gonzalo Acro de haber provocado esa herida en el cuello, y el Colo Luna dando vueltas y hablando por handy con Verón, haciendo las veces de seguridad de él o algo por el estilo. Pero, ¿qué es lo importante? ¿Por qué descartan este hecho los jueces? Dicen que para este momento el Colo Luna y el Urco Verón estaban peleados porque se había juntado Verón con Rousseau, por ejemplo. Dicen que para este momento estaban distanciados. O sea, nunca investigaron esto. Nunca investigaron esto. Y además, cuando Luna declaró en su última ampliación, reconoció que en esta reunión no solo había estado hablando con Verón y demás, sino que Verón le pasó el handy y hablaron por handy con Rousseau. Es decir, que existe un contacto íntimo y directo con ellos. Y hay algo muy claro. ¿Por qué Rousseau desde un primer momento, esto fue a 20 días más o menos del hecho, ¿por qué desde un primer momento empezó a acusar a la banda de Palermo? Cuando Matera declara recién meses después a quienes a quién había visto, mejor dicho, en ese momento. Entonces, este hecho tan fuerte, a tan pocos días del ataque que sufrió Gonzalo, fue descartado con una mentira. Con una mentira que directamente dijeron, no, pero Luna y Verón estaban peleados en este momento, y es falso. Como suele ocurrir con los crímenes que mezclan poder, violencia y fútbol, el caso Acro no tardó en saltar del ámbito policial a la farándula. Los programas de televisión, los noticieros y las revistas del espectáculo abrieron espacio al morbo y a la curiosidad. En el centro de esta exposición apareció el nombre de Laura Viña, la pareja de Gonzalo Acro, bailarina de pole dance, figura de la noche porteña y además prima lejana de la reina Máxima Sorguieta. Viña se convirtió por un tiempo en parte del relato mediático del caso. Su historia personal, marcada por la danza, el teatro y el espectáculo, fue usada como contraste perfecto. El crimen en la barra, la conexión con la realeza, la tragedia en primera plana. Así, el asesinato de Acro dejó de ser solo una noticia policial. Se transformó en un fenómeno mediático donde se cruzaban la política, el fútbol y el espectáculo argentino. 2025. La captura del prófugo. En este 2025 se detuvo en Córdoba el condenado Sergio Pelado Piñeiro, quien llevaba años prófugo, encubierto como entrenador de fútbol femenino bajo identidad falsa. Por su parte, Alan Schlenker sostiene hasta hoy que ni él ni su hermano tuvieron participación alguna en el crimen. Afirma que no existe una sola prueba concreta que los vincule al hecho y que ambos fueron víctimas de una maniobra orquestada por el entonces presidente de River, José María Aguilar. Según su versión, Aguilar habría actuado en complicidad con el grupo de Rousseau y apoyado por sus vínculos políticos y judiciales que les permitieron desplazarlo de Paravalancha. Alan asegura que su caída no fue casual, ya que se había convertido en un candidato serio a presidir River, y que por eso buscaron sacarlo del camino. Es imposible resumir un caso que cuenta con 55 cuerpos y más de 10.000 fojas en un video de YouTube.
somos conscientes que esto no es más que un breve acercamiento a lo que fue el caso Acro. La imagen que queda de Gonzalo es que dentro del ámbito de los borrachos del tablón era una buena persona. Como empleado de River tenía buenas referencias y no era ñoqui, sino que trabajaba efectivamente en la pileta. Pero no queda ninguna duda de que pertenecía al seno de la barra. Y si bien hay testimonios que indican que quería irse a trabajar a Puerto Rico como luchador de Full Contact, no está acreditado que tuviera intenciones de alejarse de la barra brava. Esta no es solo la historia de un hincha que murió. Esta es la historia de un sistema, de privilegios, de lealtades rotas, de facciones que emergen de la sombra. River nunca volvió a ser el mismo en la tribuna. Y el recuerdo de esa noche en Villa Urquiza sigue flotando en los pasillos del Monumental. La muerte de Gonzalo Acro es un punto final de una escalada de violencia que se desarrolló por más de medio año, que se agravó con la batalla de los Quinchos y la batalla del Playón, donde Gonzalo participó y recién fue sobreseído a su muerte.